Eh, y bueno, y toda la información que vamos brindando respecto tanto de las clases teóricas, las clases prácticas, clases de repaso, exámenes parciales, examen recuperatorio, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, continuamos con esta información. Por ahí es bueno eh, perder estos 15, 20 minutos para empezar a dejar en claro y no tener dudas respecto de lo que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Bueno, esta es una materia, por ahí hay algunos alumnos que ya cursaron, o cursaron en otra comisión, o en otra facultad, eh, y hay alumnos que cursaron por primera vez. Ya te respondo del aula virtual, que están cursaron por primera vez álgebra y están cursando por primera vez eh, este curso de cálculo diferencial e integral. Para ingresar al aula, ustedes debieron haberse matriculado por el Zoom, ¿sí? Donde la contraseña es CDIA 2021. Después, si algún compañero quiere explicarle bien el ingreso al aula, ahí va a estar toda la información general y después algunas informaciones particulares que corresponden a las comisiones del práctico. En este momento en el aula hay un escrito, digamos, un texto de bienvenida de cómo vamos a trabajar, los enlaces para las clases teóricas, para las clases prácticas. Eh, Está la planificación, el cronograma de clases, la fecha de los parciales, el programa analítico, eh, los contenidos, obviamente, de ese programa analítico. Hay un cronograma, como decía recién, de clases donde hay que tener en cuenta tanto los feriados que tiene el cuatrimestre como ya en la semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, por ejemplo, 9 y 14 de septiembre no hay clase porque hay mesas de exámenes. Después están los feriados regulares, normales, nacionales, que en algunos casos coincide con martes y jueves, en otros casos no coincide, pero bueno, eso le viene bien para el cursado de otras asignaturas. Eh, Sería bueno también tener por ahí una comunicación visual, no digo permanentemente, por la cantidad de alumnos que hay en esta sala de Zoom. Si bien no tiene limitación en cantidad ni en tiempo, es bueno por ahí que en algún momento habiliten la cámara, así nos vamos viendo, y no tener un primer encuentro visual en los parciales. Es importante también leer y estar en el aula el protocolo para rendir los exámenes parciales. Hay un protocolo que este, hay que leer atentamente y regirnos exactamente con ese protocolo, si no vamos a tener problemas en rendir los exámenes. Cómo debe estar la ubicación de la cámara, el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo, prestar atención a las consignas, tanto en la parte práctica como en la parte teórica, como en la guía de trabajos prácticos, también, que también está en el aula. O sea, todo el material y la información, repito, va a estar en el aula virtual. Y si hay algo que no se entiende o hay algo que no puedan, digamos, acceder, mandan un mensaje al foro y automáticamente le contestamos, le respondemos eh, cómo deben actuar. Yo le decía también, vamos a ver si podemos ir respondiendo algunas cosas. Sí, hay otras comisiones a la tarde de teoría y de práctico. Esa es una cosa importante. Ustedes están inscritos en las comisiones 9 y 10, según el SIU y según la facultad que designó la inscripción. Si algún alumno quiere cursar en otra comisión que no sea la asignada en el SIU, lo puede hacer tranquilamente, se tiene que automatricular en las dos comisiones, pero rinde el parcial en la comisión designada por la facultad.
Si yo curso en otra comisión del turno tarde, lo puedo hacer tranquilamente, me automatriculo, asisto a las clases teóricas o prácticas, pero tengo que rendir en la comisión donde estoy inscripto. ¿Se entiende? Yo no puedo rendir en la otra comisión que cursé porque me convenía por cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces uno rinde, puede cursar en cualquier otra comisión, pero tiene que rendir los exámenes en la comisión que fue asignado por la facultad. ¿Se entiende? Porque siempre hay problema en ese sentido. Uno tiene que estar ya atento en su inscripción, su problema de inscripción, su digamos, eh, figura en un acta provisoria que todavía no está definida por distintos motivos. Tiene que ir llevando al día prácticamente todos los días, entrar al aula, informarse, porque después vemos los problemas o vamos a tener problemas para cómo vamos a manejarnos en la cursada, porque ya próximo vienen los parciales y yo voy a presentar la fecha cuando empecemos a desarrollar la materia y ya tenemos los parciales uno atrás de otro y es una materia cuatrimestral y tiene muchos contenidos. Es una materia distinta a álgebra. Aquellos que han cursado álgebra en primer cuatrimestre o han cursado álgebra el año pasado, el año antepasado, etc. Que antes era matemática uno, ahora se llama álgebra y geometría o álgebra y geometría analítica, algo así, que es distinta. Esta es una materia que, digamos, los contenidos de esta materia son uno atrás de otro. Hay una continuidad de contenidos a distinto de álgebra, porque álgebra matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, etc. Acá hay los contenidos son uno atrás de otro, y si yo pierdo el hilo de la continuidad de los contenidos, voy a tener problemas a medida que avance en el dictado de la materia. Son dos partes, son dos partes, cálculo diferencial e integral, en otras facultades se llama análisis matemático 1 y análisis matemático 2. Estas dos asignaturas en una sola, en un cuatrimestre. Y son bastantes contenidos, y uno atrás de otro. O sea, trabajamos tres grandes temas en una variable que son límites, derivadas e integrales, y después en dos variables, funciones de dos variables, límites, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales, en la última parte de la materia. Por eso son muchos contenidos, repito, uno atrás de otro, obviamente con la profundidad y el conocimiento para una carrera de ciencia económica, una licenciatura en economía, a ese nivel, pero los contenidos son los mismos. E insisto sobre los materiales que les brindamos, tanto en PowerPoint, escritos, videos, o sea, están los videos disponibles, que ya vamos a empezar a hablar enseguida sobre eso. Yo lo puedo mirar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, o sea, el hecho de que eh, tenga esos materiales y no los aproveche, eh, no es, digamos, recomendable tenerlos ahí sin haberlos visto, haberlos leído, haberlos repasado. Todas las clases que yo voy dando por PowerPoint o bien por, por la tableta y las recomendaciones que yo le voy dando respecto de los contenidos que vienen para que por lo menos le peguen una mirada para la clase que viene, no esperar a que uno le diga, mira, la semana que viene entramos en tal tema y yo no le dé bolilla y asista a la clase y no vea el video o no lea el apunte. Tanto teórico como práctico. Van a haber desarrollos prácticos resueltos, por resolver, complementarios, o sea, tienen mucho material para trabajarlo en cualquier momento. Es importante la asistencia a las clases, obviamente. Es importante la constancia en la lectura, en el estudio, tanto la parte teórica como la parte práctica, porque uno tiende a separar la parte teórica de la parte práctica y como yo tengo los parciales prácticos primero y me dedico a regularizar y después paso a la teoría, me va a costar
y eso es lo que se nota en los exámenes finales, me va a costar estudiar separadamente la parte teórica de la parte práctica. Uno tiene que leer y, si es posible, estudiar la parte teórica para asistir a práctica. Esa es la idea. Y ustedes tienen la ventaja de tener el mismo día con una diferencia de hora y media entre la teoría y el práctico. El práctico comienza en 13:30, nosotros terminamos acá a las 12. Pues eso, estas recomendaciones que uno da en el primer encuentro y les recuerda durante la cursada son importantes, son muy importantes para llevar sobre todo esta materia que, repito, no es difícil, pero tampoco, digamos, es algo, es una matemática que la puedo llevar más, tiene mucha interpretación, tiene mucha simbología, tiene mucho gráfico, eh, hay que saber interpretar, no tengo que evitar la memoria en lo posible. Esto es análisis matemático, cálculo diferencial e integral. No es puramente técnico, a eso voy. Tenemos que empezar a abrir bien la cabeza y, digamos, leer y estudiar eh, conscientemente, atentamente. Nosotros del año pasado venimos trabajando mediante la modalidad virtual y siempre decimos lo mismo, es un trabajo autónomo que tienen que hacer. O sea, el 80% del trabajo lo tienen que hacer ustedes. Nosotros le brindamos las clases, le brindamos todos los materiales, le brindamos los horarios, etc. Pero si yo no miro los videos, si yo no practico, si yo no leo, si yo no me dedico, obviamente que no voy a andar bien. Entonces después vienen los problemas. La idea por ahí es trabajarlo semanalmente bien, aprovechar los materiales, etc. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Pueden habilitar el micrófono, me preguntan, o si no, continuamos. Bueno, como yo les decía, el primer gran tema que tiene esta materia es límites funcionales, límites de funciones. Eh, pero para ese concepto, para ese tema, que es abstracto, lo tengo que analizar correctamente, lo tengo que entender, necesito previamente algunos conceptos que ustedes vieron en álgebra. Todo ese paquete de conceptos que yo necesito para acceder al límite se daba antes cuando esta materia se llamaba Matemática 2. Ahora se llama Cálculo Diferencial Integral y sacaron esa unidad y la pusieron en álgebra. Esa unidad es números reales y funciones. Entonces yo necesito recordar algunos temas de estos contenidos de números reales y funciones para después meterme específicamente en la unidad 1, que es límite y continuidad. ¿Se entiende? Eso que vamos a empezar a ver ahora, y cuando me vaya acordando, les voy recordando algunas otras cuestiones, está ya en el aula. Ya está habilitado lo que vamos a ver ahora. Inclusive, yo les recomiendo, inclusive, en la lista de los primeros temas aparecen números reales, aparece funciones, después aparece un link que es números reales, un video que yo hice el año pasado para recordar estos conceptos. Hay un link que permite ingresar, uno lo copia, va al navegador, ingresa directamente al video. Es un video, digamos, explicativo, recordatorio de estos temas que vamos a empezar a ver ahora. Y a medida que vayan pasando los contenidos, como vamos a ver al final, tienen que ir revisando, porque nos subimos todo, vamos subiendo los temas que vamos desarrollando semanalmente. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna Sí, pregunta? profe, se entiende. ¿Alguna pregunta? Profe, series y sucesiones vamos a... Sí, señor, eso está dentro del programa. Creo que es el último tema del programa analítico. De sucesiones es muy básico para acceder a lo que es una serie. Fíjense, está buena la pregunta, porque yo siempre cuando veo este tema digo lo siguiente. Hay conceptos, hay palabras, hay, digamos, interpretaciones muy parecidas, en algunos casos iguales en el lenguaje corriente y en el lenguaje matemático. Hay veces que no, que uno dice en el lenguaje corriente, por ejemplo, yo hablo de una continuidad en el lenguaje corriente
cuando algo no está interrumpido. Yo puedo ir de acá, qué sé yo, a Corriente y voy en un camino continuo, no hay ningún piquete, ningún corte, yo llego perfectamente, no hay discontinuidad, hay una continuidad. Bueno, en matemáticas sucede lo mismo. Algo es continuo cuando no tengo un corte, no tengo un agujero, no tengo un salto, en una gráfica hay una continuidad. En cambio, si en una gráfica tengo un agujerito, pues la cosa ya no es continua. Cuando uno habla en lenguaje corriente, una sucesión de hechos, una serie de acontecimientos, etcétera, etcétera, en lenguaje corriente significa lo mismo. Hay una sucesión de acontecimientos, una serie de hechos que ocurrieron, tal, tal. Bueno, en matemática una sucesión y una serie no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con las denominaciones, la simbología, por favor, respeten la simbología, respeten las definiciones, respeten los enunciados, no le cambien nada ni le saquen nada. Ya vamos a empezar a ver esas cosas como para meternos un poco más en la interpretación. Si yo defino algo y me olvido de una parte de la definición, obviamente que eso no va a funcionar, ¿verdad? Y si yo le agrego por mi cuenta una parte que no es necesario, tampoco va a funcionar. Entonces, hay que ser estricto, esto es una matemática estricta, que también se la va a trasladar como aplicación a la carrera donde ustedes están. O sea, yo cuando tengo que maximizar un beneficio, minimizar un costo, me meto en contabilidad, me meto en economía, me meto en administración y uso la matemática para ese concepto. Y tengo que ser estricto. Yo quiero calcular un máximo de beneficio de algo, quiero minimizar el costo de algo. Bueno, ahí va a estar la matemática formal para solucionarme el problema. Entonces, desde estos conceptos que vamos a empezar a repasar y tener bien claro cuando uno habla de una sucesión y una serie que no es lo mismo, ¿tá? Y cuando habla de una continuidad en matemática va a ser lo mismo que una continuidad en el lenguaje corriente, tengo que tener, digamos, bien en claro estos conceptos en lenguaje coloquial y en lenguaje simbólico. Yo siempre digo, acá hay que manejar tres lenguajes: lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. Estas tres cosas tienen que decir lo mismo. Yo no puedo hacer un desarrollo analítico que no coincida con el gráfico. Cuando hablemos de continuidad en la primera unidad ya, lo que yo voy a analizar es si una función es continua en un determinado punto en forma analítica y después voy a tener que graficar. Y si por un lado pongo que la función no es continua en un punto y por otro lado veo en el gráfico que es continua en el punto, obviamente hay algo que no funciona. Entonces, tenemos que ser muy estrictos tanto en el lenguaje coloquial, porque van a tener que escribir coloquialmente, lenguaje simbólico sí o sí, eh, y lenguaje gráfico. Lenguaje gráfico. Ya hablamos sobre los parciales, Camila. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a comenzar con ese repaso que yo les dije que está, lo que vamos a ver ahora, que está en el aula ya, y también el video recomendable, el enlace, el video de números reales para que lo miren. Voy a compartir pantalla y como les decía anteriormente, en el aula virtual está el cronograma de clases y dentro de ese cronograma están los feriados correspondientes a las mesas de exámenes, por un lado, los otros feriados nacionales, y están las fechas de los parciales. Entonces yo les decía que de todas maneras aparece enseguida acá. Les decía que es importante recordar estos temas que se dieron en álgebra, porque sí o sí lo vamos a necesitar ya. Entonces, yo no sé lo que es, por ejemplo, un entorno. Yo no sé lo que es un intervalo. Yo no sé lo que es un conjunto de números reales, ya voy a empezar mal. Entonces, en principio mostramos para el régimen común, que otro régimen no hay ahora,
la fecha de los parciales. El 12 de octubre es el primer parcial, el 18 de noviembre el segundo y el recuperatorio el 25 de noviembre. Eso está en el cronograma. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. Acá en el PowerPoint que yo tengo dice 13 de octubre. ¿Está mal el mío entonces? Claro, ese que figura en el PowerPoint del aula es el del año pasado. Ah, Pueden, ahí lo corrijo. yo voy a borrar esa diapositiva pero esta es la fecha para este año. El material que quedó en el aula era el del año pasado, por eso es que habrá aparecido en estas presentaciones la segunda diapositiva, la fecha de los parciales, que es del año pasado. Estas son las fechas de los parciales. De todas maneras, repito, están en el cronograma. Bien, hablamos rápidamente un poquito de cómo viene la mano respecto a los contenidos de esta materia, que yo le había dicho que son tres grandes temas. Primero, una variable, límite, derivada, integrales, y después pasamos a funciones de dos variables, y los problemas que van apareciendo eh, y se solucionan mediante el cálculo, como por ejemplo la recta tangente, trazar la recta tangente a la curva en un punto, determinar el área de una región plana acotada por una curva. O sea, son todos problemas que vamos a ir abordando. La velocidad de un objeto, la recta tangente a la curva en un punto, como decía recién, en distintas aplicaciones. Fíjense esta aplicación, relación de cambio de una población de bacterias con respecto al tiempo y predecir el número de personas infectadas con un virus de este tipo. Es decir, aparece un modelo matemático que me va a permitir solucionar ese problema en una determinada área. Por ejemplo, el costo total de una operación de una planta que resulta de cada unidad adicional producida, el costo marginal. Se va a usar la derivada para solucionar ese problema. Superávit de consumidores y productos mediante una gráfica, mediante un modelo matemático que me va a permitir resolver el problema. Como decíamos recién, la parte del cálculo diferencial se va a trabajar o se va a remitir al problema de la recta tangente a la curva en un punto, donde aparece el concepto de derivado de una función en una y dos variables, por supuesto. Para el cálculo integral, el problema del área. Entonces, en general, todos esos contenidos que yo les fui mostrando, cálculo diferencial, cálculo integral, vamos a necesitar la unidad uno, que es límite, pero para el límite necesito recordar conjunto de números reales y funciones. Y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, ustedes saben que los conjuntos numéricos se conforman de la siguiente manera. Arrancamos con el conjunto de los números naturales. Si yo incluyo el conjunto de los naturales, lo puedo ampliar. Conjunto de números naturales incluye el cero o los naturales ampliados. Si yo le agrego los mismos naturales, pero negativo, aparece el conjunto de los números enteros. Si hago cociente o fracción entre dos enteros, aparece el conjunto de números racionales, donde esos números llamados racionales se pueden pasar a decimales y viceversa. Aquellos decimales que se pueden pasar a fracción serán números racionales. Profe, Aquellos números decimales con infinitas cifras decimales no periódicas, qué sé yo, el número pi, 3, 14, 16, etc. El número e, 2,71, 82, 81, esos números decimales no se pueden pasar a fracción. Entonces, no profe, se... Te escucho. En el chat pregunta si graban la clase. No, no, yo no grabo la clase.
Eh, Decíamos que aquellos números decimales con infinitas cifras decimales no periódicas, como por ejemplo estos números conocidos, el número pi, 3, 14, 16, la raíz cuadrada de 2, 1,41, 42, números decimales con infinitas cifras decimales no periódicas, esos números no se pueden pasar a fracción. Entonces, si no se puede pasar a fracción, no encajan dentro del conjunto de números racionales. Entonces debemos crear otro conjunto que es el de los irracionales. Todos estos conjuntos conforman el conjunto de los números reales. O sea, un número racional es un real, un número entero es un real, un número natural es un real, un número racional es un real. Nosotros vamos a trabajar en los reales, en R. Caso excepcional, vamos a indicar que vamos a trabajar en N o en Z, ¿tá? Como caso excepcional. Obviamente, dentro de los reales tengo subconjuntos, como los reales positivos, los reales positivos con el cero, los reales negativos, ¿tá? Lo mismo que dentro de los enteros tengo subconjuntos, como ser los enteros pares, los enteros impares, pero en general todos estos conjuntos conforman el conjunto de los números reales, ¿tá? Entonces, tener en claro en qué conjunto vamos a trabajar, cómo están conformados, qué elementos tienen estos conjuntos, cuáles son los números. Yo no tengo que tener duda de que si trabajo en R, tengo todos los números en esa recta real. Tengo enteros, tengo racionales, tengo irracionales, etcétera, etcétera. Esa recta está completa. No tengo ningún lugar de la recta vacío. Cada número real tiene una única ubicación en la recta, ¿tá? La raíz cuadrada de 2 está acá y no está en otro lado. ¿Tá? Cada número real tiene su única ubicación en la recta. Eso grábenselo porque eso es lo que vamos a empezar a estudiar también respecto de cómo uno va a representar ese conjunto de números reales. Por eso se dice que es un conjunto denso, un conjunto denso. Entonces, fíjense, a ver, cuando uno quiere simbolizar un conjunto de números naturales, por ejemplo, yo quiero simbolizar el conjunto A, quiero escribir simbólicamente el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3. Son los números enteros, ¿sí? Los números enteros, podemos escribirlo así, son los X pertenecientes a N, tal que esos X son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 3. 1, 2, 3. Lo mismo puedo hacer con cualquier otro conjunto discreto, digamos, un conjunto de números enteros, los números enteros entre menos 2 y 5. Yo puedo enumerar los elementos que tiene este conjunto. En cambio, en R, si a mí me piden mostrame o simbolizame o enumerame todos los números reales que hay entre menos 3, todos los números reales que hay, supongamos el conjunto B, mostrame todos los X pertenecientes a R, tales que esos X están comprendidos entre menos 1 y 3. Uno va a poder enumerar, va a poder mostrar todos los números reales que hay entre menos 1 y 3. No, porque son infinitos. Claro, hay infinitos números reales. Entonces, ¿qué aparece para simbolizar un conjunto de números reales que no lo puedo hacer entre llaves, es decir, no lo puedo hacer en forma conjuntista? Entonces, ¿qué aparecen como, digamos, como herramienta para simbolizar este conjunto de los números reales? Los intervalos. Los intervalos son conjuntos de números reales.
conjunto de números reales. ¿Ah? Tenemos intervalos, o sea, A y B son los extremos del intervalo, con esos números reales A y B formamos los intervalos que pueden ser abiertos, cerrados, semiabierto izquierda, semicerrado derecha. Si es abierto, la simbología es entre paréntesis indicando el extremo inferior, que es A, y el extremo superior, que es B. Entonces son todos los X, tales que esos X están entre A y B. A y B no hay un igual acá. A y B no están, son abiertos. Entonces, de esta manera, mediante un intervalo abierto, yo puedo simbolizar todos los números reales que hay entre dos números cualesquiera. Eso es importante desde ya. ¿Por qué? Supongamos que yo tenga el intervalo abierto -1, 3. ¿Sí? Obviamente, si es abierto, el -1 y el 3 no pertenecen al conjunto. Si cualquier número real tan cercano al 3 por izquierda y tan cercano al -1 por derecha. Si uno grafica esto en la recta real, generalmente uno representa un intervalo en la recta real ampliada, la amplío con los símbolos más infinito y menos infinito. Supongamos que por aquí está el -1 y por aquí está el 3. Como es abierto, hacemos un agujerito en los extremos, y remarcamos en otro color o en líneas verticales gráficamente los elementos que corresponden a ese conjunto. Obviamente el 3 no está, el -1 no está, pero cualquier número real cercano al 3 por izquierda está. Por ejemplo, el 2,9999 doy la vuelta al mundo con 9 está, el 3 no. El -0,99999 está, el -1 no. Entonces, ojo con esas cuestiones, porque si uno no tiene el concepto de conjunto de números reales, dice, ah, bien, el 3 no está. Entonces voy al 2. Supongamos que por aquí está el 0, por aquí está el 1 y por aquí está el 2. El 3 no está. Entonces me voy al 2 y me comí todos los números reales que hay entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque no tengo el concepto de conjunto de números reales. ¿Sí? Acá están todos los números reales entre -1 y 3, todos los racionales, los irracionales, etc. Entonces hay que tener cuidado con ese tema porque muchos, al no tener ese concepto, se comen números reales que pertenecen a un determinado conjunto. Por eso es importante el repaso de estos temas, porque sí o sí lo vamos a necesitar. Entonces, decíamos que podemos trabajar con un conjunto de números reales. Intervalos abiertos, cerrados, se utilizan los corchetes para indicar que es cerrado. Ahí sí los extremos pertenecen al conjunto. Puedo tener semiabierto izquierda o semicerrado a derecha. Uno de los extremos abierto o cerrado. Y también puede ocurrir que lleven los símbolos más y menos infinitos en algún extremo o en los dos extremos. Acuérdense que infinito no es un número, es un símbolo. Eso me dice simbólicamente que sigo, cuando es a más infinito, sigo indefinidamente hacia la derecha, cuando es a menos infinito, sigo indefinidamente a la izquierda. Por ejemplo, este conjunto A más infinito. Son todos los números reales mayores o iguales que A. A también. Por eso es cerrado en el extremo inferior. El extremo superior lleva el símbolo infinito para indicar que son todos los números reales más grandes o iguales que A indefinidamente. Uno no puede decir cuál es el último elemento de este intervalo. Lo mismo si es abierto. Son todos los números reales mayores que A. A no, porque es abierto. Lo mismo a la izquierda de B, cerrado en el extremo superior o abierto en el extremo superior. O bien, en general, entre menos infinito y más infinito, que son todos los números reales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, también necesitamos recordar el concepto de valor absoluto de un número real, que lleva esta definición.
entre dos barritas se indica, se representa el valor absoluto de un número real A, que va a ser igual a ese mismo número real A, si ese número real A es mayor o igual que cero, y va a ser igual a menos ese número real si el número real es negativo. Por ejemplo, si digo valor absoluto de 3, como 3 es mayor que 0, el valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de un medio es un medio, porque un medio es mayor que 0. Ahora, el valor absoluto de menos 1 es menos 1, o sea, 1. ¿Por qué? Porque menos 1 es negativo, es menor que 0. El valor absoluto de un medio, un medio. El valor absoluto de menos un medio también es un medio, porque es menos un medio. Por eso es que algunos dicen que el valor absoluto de un número real siempre es positivo o no tiene signo. ¿Ah? Esta es la definición de valor absoluto que la vamos a necesitar también. Entonces, la amplitud de un intervalo, es decir, la medida que hay de un extremo a otro, si volvemos a nuestro ejemplito, si yo quiero saber la amplitud de este intervalo menos 1, 3, la definición de amplitud, que también la vamos a decir, es la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior en valor absoluto. ¿Sí? 3 menos 1. Hacemos la cuentita y esto nos da valor absoluto de 3 más 1, es decir, valor absoluto de 4, que es 4. Es decir, la medida que va desde el extremo inferior al extremo superior. 1, 2, 3, 4. Esa es la amplitud de un intervalo. Obviamente, cuando los símbolos son más y menos infinito, se dice que tiene amplitud infinita o no tiene amplitud. Pues yo no puedo saber cuánto mide mi intervalo si voy de 2 a más infinito. Bien. Hay una serie de propiedades de valor absoluto, una serie de propiedades que es importante repasar porque la vamos a necesitar, repito. Son 6, 7, 8 propiedades que vamos a necesitar, que yo quiero que la analicen, la miren, la interpreten. ¿Qué dice la propiedad 1? Que si el número real es distinto de 0, el valor absoluto de ese número real siempre es positivo. Es lo que decíamos anteriormente. De igual manera, el valor absoluto de un número A positivo es igual al valor absoluto de ese mismo número negativo. Es decir, como decíamos anteriormente, valor absoluto de un medio, valor absoluto de menos un medio también. Estas propiedades 3 y 4 son muy importantes. O sea, ¿qué significa esta propiedad 3? ¿Cuáles son todos los números reales tales que en valor absoluto son menor o iguales que A? O sea, ¿cuáles son todos los números reales siempre A mayor que 0? ¿Cuáles son todos los números reales X tales que su valor absoluto, en valor absoluto, son menores o iguales que A? Por ejemplo, ¿cuáles son todos los números reales X tales que en valor absoluto son menores o iguales que 5? Por ejemplo. ¿Para qué me va a romper la cabeza? Si hay una propiedad que se demuestra que dice que son todos esos números reales mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 5. Es decir, el intervalo menos 5, 5. Esta propiedad también sirve para una desigualdad menor, si le saco el igual, que no es la misma propiedad 4, donde me indica de cuáles son los números reales X mayores o iguales que ese número positivo A. Son todos los números reales X menores o iguales que menos A, o los números reales X mayores o iguales que A. En definitiva, son todos los X entre menos infinito y menos A, unión todos los X que están en el intervalo A más infinito. Entonces, las propiedades 3 y 4 son totalmente distintas. Hay que tener cuidado. Estas propiedades van a aparecer ya en la unidad, en la primera unidad, escritas de otra manera, pero tiene el mismo significado. Fíjense, si yo miro la propiedad 3,
y digo, ¿cuál es la cosa tal que en valor absoluto? Esa cosa puede ser una función, puede ser un conjunto de números reales, puede ser una diferencia entre una función y un número, es decir, una expresión en valor absoluto menor o igual que un número positivo. Entonces le voy a aplicar esta propiedad. ¿Cuáles son los x? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la expresión tal que en valor absoluto es mayor o igual que un número positivo? Bueno, voy a aplicar esta propiedad. ¿Ya? Entonces, en principio, uno aplica la propiedad para un conjunto de números reales en valor absoluto, después eso se traslada a una función, a una diferencia entre una función y un número, etc. Bueno, otras propiedades que van a aparecer también son valor absoluto de un producto, que es el producto de los valores absolutos, valor absoluto de un cociente, que es el cociente de los valores absolutos. Fíjense que para el producto y para el cociente todo bien. Valor absoluto de un producto, producto del valor absoluto. Valor absoluto de un cociente, cociente de los valores absolutos. No es lo mismo para valor absoluto de una suma de dos números reales. Valor absoluto de una suma es menor o igual, no igual, menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esta propiedad se llama propiedad triangular o desigualdad triangular. Bien, y después la última propiedad que creo que es para la resta. Son 7 o 8 propiedades que vamos a necesitar. Cuando aparezcan la aplicación de esta propiedad o de estos conceptos, yo les voy a remitir, acuérdense lo que vimos en ese repaso de conjunto de números reales y funciones. Otro tema que vamos a necesitar, que seguramente lo han visto, son dos conceptos muy importantes que va a aparecer de entrada en la parte del límite. Son los conceptos de entorno y entorno reducido. ¿Qué es un entorno? Un entorno, cuando uno, fíjense lo que hablábamos anteriormente, las palabras que tienen el mismo significado en el lenguaje corriente, en el lenguaje matemático. Estamos cansados de escuchar el entorno del presidente, el entorno del gobernador, el entorno del ta. Es todo lo que rodea a una determinada cuestión, persona, número, lo que sea. Es un intervalo abierto, un caso especial de intervalo abierto. Tiene el mismo significado en el lenguaje corriente y en el lenguaje matemático. Es un caso especial de intervalo abierto porque tiene un centro y un radio. El centro del tipo y el radio es, digamos, el radio de acción de cómo se mueven en este caso los números en determinado intervalo. Generalmente se llama C al centro y H al radio, o A al centro, delta al radio. Lo importante es que se tenga bien en cuenta la simbología de cualquier forma, sabiendo que C o A es el centro y H es el radio. Entonces el conjunto de números reales X, tales que esos X están comprendidos entre el centro menos el radio y el centro más el radio. En definitiva, si yo miro esta expresión, la puedo escribir usando una de las propiedades de valor absoluto que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Porque si yo trabajo con esta expresión en valor absoluto menor que H, H es el radio, siempre es un número positivo. Yo no puedo tener radio negativo. Si yo le aplico esta propiedad, voy a caer acá. O sea que esta definición también es válida para simbolizar un entorno. En definitiva, son todos los números reales comprendidos entre el centro menos el radio y el centro más el radio. Como es un intervalo abierto, tiene un centro C acá, y la medida que va de C, el centro, al extremo superior, el radio, es el mismo, o la misma medida que va desde C al extremo inferior. El radio H, la medida que va desde C, el centro, al extremo superior, que es la misma medida que C al extremo inferior. O sea que acá tengo 2H, y 2H es la amplitud, que es lo que vimos anteriormente. En cambio, un entorno reducido, y eso es importante tener bien en claro, y repito,
mirar la definición, analizar la definición, preguntarse, equivocarse. Yo por ahí, en principio, leo la definición y después interpreto, la doy vuelta, la mastico. Ya sé lo que es un entorno, un caso especial de intervalo abierto porque tiene un centro y un radio. Ya sé cómo obtenerlo, ya sé cómo simbolizarlo. Un entorno reducido también es un entorno, pero con la diferencia de que le saco el centro. Un entorno reducido es un entorno en el cual le saco el centro. Si está, lo saco o no le doy bolilla. Y si no está, mejor. Esa es la diferencia. Un entorno reducido es un entorno en el cual le saco el centro. Acá está. Entonces, ¿cómo escribo esto? Es un conjunto de números reales, pero ningún número real es C, es el centro. Entonces, para decir que le saco el centro, basta escribir que el valor absoluto de x menos c es mayor que 0, porque esta primera parte, la parte derecha de la desigualdad, indica que es un entorno. En cambio, esta parte izquierda de la desigualdad indica que le saco el centro. Gráficamente le hago un agujerito al centro, si está no le doy bolilla o lo saco, y si no está mejor. En algunos casos vamos a necesitar trabajar con entornos y en otros casos con entornos reducidos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bien. Profe, Otra cosa que vamos a necesitar recordar son estos conceptos que tienen que ver con los números reales, que son las cotas, los extremos y los elementos. Vamos a hablar de conjuntos acotados. Entonces, ¿cómo uno define una cota superior de un conjunto? Siempre cuando hablo de un conjunto de números reales. Yo puedo decir que el número real K es una cota superior de un conjunto C si ese K es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Cualquier número real que es mayor o igual que todos los elementos de un conjunto es cota superior. Si tiene una, va a tener infinitas, obviamente. Entonces yo me ajusto a la definición y veo este ejemplito que hemos visto anteriormente y me piden que indique las cotas, todas las cotas superiores, llamémosle a este conjunto A, superiores de A. Y me ajusto a la definición. La definición me dice que un número real K es cota superior de un conjunto de números reales si ese K es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. O sea que todos los elementos del conjunto mayores o iguales que 3 son cotas superiores. Es decir, de 3 inclusive a más infinito. Ojo, la definición no me dice que la cota debe pertenecer al conjunto. Me ajusto a la definición. 3 es mayor que todos los elementos del conjunto. Perfecto, es cota superior. De ahí cualquier número real mayor o igual que 3. Obviamente que 2,9 no es cota superior, porque siempre va a haber otro más grande, el 2,99, entonces no es mayor que todos. De igual manera, las cotas inferiores son todos los números reales menores o iguales que todos los elementos del conjunto. O sea, menos 1 es cota inferior porque es menor que todos los elementos del conjunto. Y así cualquier número real menor que menos 1 es cota superior. Obviamente que menos 0,9 no es cota inferior porque no es el más chico de todo. Siempre hay otro más chico, el 0,99, por ejemplo. Entonces, si un conjunto se dice que tiene cotas superiores y cotas inferiores, se dice que está acotado. La misma definición decíamos para cota inferior. H es una cota inferior de un conjunto si H es menor o igual que todos los X del conjunto. Si tiene una, obviamente, va a tener infinitas cotas inferiores. Bien, estos son los conceptos de cotas superiores e inferiores. Me ajusto a la definición, repito, no le agrego nada ni le saco nada, me ajusto exclusivamente a la definición, porque vamos a hablar de conjuntos acotados. Si están acotados superior e inferiormente.
Por ejemplo, para terminar con este primer puntito, si yo tomo este conjunto de números reales, 2 más infinito, y lo represento. Lo represento. Como para guiarme un poquito, y el análisis de la acotación. Por acá estará el 2. Como 2 pertenece al conjunto, hacemos un puntito lleno y rayamos todo lo que hay a la derecha del 2. Obviamente que este conjunto no es acotado, no está acotado, porque no tiene cotas superiores. Ustedes me pueden dar un número real que sea mayor que todos los elementos del conjunto. No, porque esto sigue indefinidamente hacia la derecha. O sea, estará acotado inferiormente. Todos los números reales menores o iguales que 2 son cotas inferiores, pero no está acotado superiormente. Por lo tanto, no es un conjunto acotado. En cambio, este conjunto A es un conjunto acotado, porque tiene cota superior y cota inferior. Bien, entonces, para terminar ya esta primera parte de números reales, necesitamos recordar qué son los extremos. Extremo superior o supremo, o extremo inferior, y extremo inferior o ínfimo. El extremo superior o supremo es la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores, la más chica de las cotas superiores. El extremo inferior o ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. La más grande de las cotas inferiores. Extremo superior o supremo, la más chica de las cotas superiores, y extremo inferior o ínfimo es la mayor, la más grande de las cotas inferiores. Y por último, elemento máximo y elemento mínimo. Se llama máximo al supremo si pertenece al conjunto. Se llama máximo al supremo si pertenece al conjunto. Y se llama mínimo al ínfimo si pertenece al conjunto. Volvamos a nuestro ejemplito. Este conjuntito abierto, menos 1, 3, es acotado. Tiene cotas superiores, tiene cotas inferiores. ¿Cuál es la más chica de las cotas superiores? El 3. Sería el supremo. ¿Cuál es la más grande de las cotas inferiores? El menos 1. El ínfimo es menos 1. El máximo, decíamos que era el supremo si pertenece al conjunto. 3 es el supremo, pero no pertenece al conjunto, por lo tanto no es máximo. Y menos 1 es el ínfimo. Para que sea mínimo, debe pertenecer al conjunto. Menos 1 no pertenece al conjunto, no es mínimo. Por lo tanto, está acotado, tiene supremo e ínfimo, pero no tiene máximo, elemento máximo ni elemento mínimo. ¿Se entiende? Todo esto necesitan, repito, recordar. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que nosotros necesitamos recordar y tener bien en claro para empezar a estudiar el concepto de límite. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. ¿Alguna pregunta? No te escucho bien. No, profe, se entendió bien. Perfecto. Eso está, repito, en el aula. Repito también el link para el video de todos estos temas. Y por último, siendo las 11:30, voy a buscar, así que vamos a parar 3 minutos nada más, por favor, mientras busco lo que hay que repasar de funciones. 3 minutos nada más, por favor.
Bien, la otra parte que necesitamos recordar, y bien en claro, porque si no, no voy a poder analizar todo lo que requiere el programa en estos temas que estamos hablando ya específicos de la asignatura, es el concepto de función. Ustedes saben que una función es una relación entre dos conjuntos en un mismo conjunto. Como acá vamos a trabajar con funciones reales de una variable real, en principio, pues en la segunda parte vamos a trabajar con funciones en dos variables, donde A es el dominio de la función, dónde sirve de la función, dónde la voy a graficar, dónde la voy a analizar, y B es el rango. Y el rango, acuérdense que no es el conjunto imagen, puede o no ser el conjunto imagen. El rango es donde caen todos los elementos del dominio, todos para que sea una función. Si un elemento del dominio no está en relación, eso no es función. Todos los elementos del dominio deben estar en relación única con algún elemento del rango. Esos elementos que caen dentro del rango conforman el conjunto imagen. A y B, obviamente, son conjuntos de números reales. Esos elementos o esos conjuntos, dominio y rango, pueden ser intervalos, pueden ser reales positivos con el cero, etcétera, etcétera. Entonces van a aparecer, yo no tengo que tener duda de lo que es una función, van a aparecer representaciones de estas funciones o estos modelos matemáticos que pueden representar, por ejemplo, la determinación del equilibrio en el mercado, una curva que indique la producción, eh, distintas representaciones básicas, clásicas, que muestran alguna aplicación, sobre todo, que la vamos a trabajar nosotros, en economía, en administración, etc. Entonces tengo que saber representar gráficamente rápido y bien para poder analizar ese gráfico. Entonces, ¿qué funciones necesitamos recordar? Las lineales, las cuadráticas, las cúbicas, que son las funciones polinómicas, vienen de los polinomios. Y las fraccionarias o racionales, que vamos a trabajar únicamente las llamadas homográficas o bilineales, arriba una función lineal, abajo una función lineal. También algunas trascendentes, la logarítmica, la exponencial, la trigonométrica, algunas funciones trascendentes. Entonces, tengo que saber identificar si yo tengo una función cuadrática, una función lineal, una función cúbica, una fracción, una logarítmica, una exponencial. Tengo que saber identificar la función, su dominio, repito, dónde va a servir y su representación. A esta altura, yo no me puedo permitir, por ejemplo, graficar una función lineal y hacer una tabla de valores con 5 o 6 puntos. O sea, si yo sé que con 2 puntos grafico una recta, y yo sé que con el vértice, la intersección con los ejes coordenados, yo represento una función de segundo grado. Ya sé qué ocurre con las funciones de segundo grado y su gráfica, si las ramas van hacia arriba, si las ramas van hacia abajo, el signo del coeficiente principal, etcétera, etcétera. Si no, vamos a perder tiempo y no vamos a poder trabajar con lo que necesitamos específicamente. Eso es lo que hay que recordar. Lo que hablábamos recién, lo del dominio, léanlo y fíjense lo que dice respecto al dominio. Yo siempre por ahí trato de, una vez leído el concepto, de masticarlo, como hacían, o sea, el dominio de una función es dónde sirve la función, dónde la voy a trabajar. O sea, si mi dominio son los reales positivos con el cero, obviamente que los reales negativos no forman parte del lugar donde voy a trabajar la función. Entonces, yo sé que el dominio de las funciones racionales o fraccionarias o bilineales, los denominadores no deben ser cero para que sirvan. Pues nadie puede ir por cero. Yo sé que las funciones logarítmicas
los argumentos deben ser mayores que cero, deben ser positivos. Ahí sirven los logaritmos. Yo sé que las funciones irracionales, las que presentan raíces de índice par, raíz cuadrada de x menos 1, por ejemplo. El radicando, el x menos 1, debe ser positivo. Nadie puede trabajar con raíces de índice par y radicandos negativos. O sea, esas cosas tengo que tener en cuenta. ¿Dónde sirve la función? Como decía anteriormente, el conjunto que forma todos los elementos del dominio que caen en el rango, ese conjunto es el conjunto imagen. Bueno, las funciones polinómicas, como decíamos anteriormente, vienen de los polinomios. Sabemos lo que son las funciones lineales, la gráfica que representa una función lineal. Eso léanlo, recuérdenlo. Con 2 puntos uno puede fijar rápido y bien una recta. Generalmente esos 2 puntos son los puntos donde cortan a los ejes. Lo mismo de la función cuadrática, función de segundo grado. Tengo que manejar bien función cuadrática, rápido y bien, vértice, intersección con los ejes. ¿Qué pasa con el término cuadrático, el término lineal, el término independiente? El signo del término cuadrático que me indica si las ramas van hacia arriba, las ramas van hacia abajo. Función de segundo grado incompleta, le puede faltar el término lineal o el término independiente. Le puede faltar el término lineal y el término independiente. Obviamente no puede faltar el término cuadrático para que sea función cuadrática. Lo que decía recién, el eje de simetría, digamos el vértice, la intersección con los ejes. Acá está bastante bien recordado lo que sucede con las funciones de segundo grado y las funciones de tercer grado, que sé que la representación es una parábola cúbica, van a trabajar bastante con parábolas cúbicas, que puede estar completa, incompleta, para que sea cúbica. Obviamente no le puede faltar el término cúbico. Bueno, la función exponencial también es importante. Fíjense que el nombre le está diciendo exponencial. En el exponente está la variable. Y la base del exponente es un número real positivo y distinto de 1 para que sea exponencial. Y recordar por lo menos la forma que tiene la gráfica de una función exponencial con a mayor que 1 y cualquiera sea x, y la gráfica que tiene una exponencial con ese número real a menor que 1, cualquiera sea x. Y la inversa de esta función exponencial es la función logarítmica. Si es igual a la x, su función inversa es logaritmo en base a de x, que es la función inversa de la exponencial. Tiene que ser el dominio de la exponencial. El dominio son todos los números reales. ¿Sí? En cambio, la imagen, supongamos que el rango sea todo R, pero la imagen, para que tenga inversa, son los reales positivos. Porque esta gráfica se acerca tanto como uno quiera al eje X por izquierda o por derecha, dependiendo de la, sin llegar a tocar el eje X y menos a cortarlo. ¿No? Entonces, para que esta función exponencial esté bien definida, el dominio son todos los reales. Y el rango, para que coincida con el conjunto imagen y admita función inversa, son los reales positivos. Entonces, ahí sí podemos hablar de la función logarítmica. Logaritmo en base a de x. Si la mayor que 0 es distinto de 1, que venía del exponencial, como función inversa de la exponencial. Entonces, si esta es mi función exponencial, a la x, con a mayor que 1, esta es mi función logarítmica como inversa de la función exponencial. Todas esas cosas hay que tener en cuenta cuando uno va a trabajar con este tipo de funciones. Hablábamos de la racional particular que vamos a trabajar nosotros, que se llama homográfica o bilineal. Arriba una línea, abajo una línea. Obviamente que para que esta función sirva, cx más d debe ser distinto de 0, porque en el denominador no puedo tener 0. O sea, si cx más d debe ser distinto de 0, x debe ser distinto de menos d sobre c.
al despejar X en el denominador. Entonces, estas funciones homográficas bilineales presentan lo que se llama una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Es decir, la gráfica se acerca tanto como uno quiera a estas rectas asíntotas, se las representa en línea de puntos, porque la gráfica no puede cortar a la vertical, si no, no es función. Sí puede tocar y cortar a la horizontal, para ustedes no va a ocurrir, pero para que sepan, puede cortar. Donde lo primero que hay que determinar es el dominio, dónde sirve, es decir, son todos los números reales menos los x iguales a menos d sobre c. O uno puede decir cualquiera cx distinto de menos d sobre c. La gráfica es una hipérbola equilátera, eso es lo que está acá. X debe ser distinto de menos d sobre c para el dominio. Y en ese punto menos d sobre c, donde no hay nada, está la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es el coeficiente entre el coeficiente del término lineal arriba y el coeficiente del término lineal abajo. Fíjense que la homográfica o bilineal era AX más B sobre CX más D. A sobre C, asíntota horizontal. Menos D sobre C, asíntota vertical. Bueno, otro tema que necesito que lo analicen, ¿a qué se llama punto de acumulación como último concepto? Que vamos a trabajar y vamos a hablar bastante de un punto de acumulación. Es bastante fácil. Si C es un conjunto de números reales, se dice que A, número real A, es un punto de acumulación de ese conjunto. ¿Sí? Si para todo entorno reducido del punto tengo un elemento que es común del entorno reducido y del conjunto. ¿Ah? Entonces, para todos, ojo con los cuantificadores, si un número real A es el punto de acumulación, para todos los entornos reducidos que yo forme alrededor del punto, debe existir un elemento que es común al entorno reducido y al conjunto. ¿Se entiende? Desmenuce. Profe, Profe, ¿podría dar un ejemplo? No. Entonces, uno analiza la definición y después la desmenuza y la va fijando. Por ejemplo, supongamos un intervalo cerrado menos 3, 5. Cerrado a izquierda. Yo grafico. Siempre por ahí es mucho mejor graficar para analizar mejor la definición, etcétera, etcétera. Supongamos que por aquí esté menos 3, punto lleno porque es cerrado. Supongamos que por aquí esté 5, agujerito porque es abierto. Remarco todo. Y yo me pregunto si el 0, que supongamos esté por acá, es punto de acumulación del conjunto A. Y analizo la definición. La definición dice que si el número real es punto de acumulación del conjunto, para todos los entornos reducidos del punto, reducido, el 0 está, como decía anteriormente, si yo trabajo en un entorno reducido, si está no lo dé bolilla, y si no está mejor. ¿Ah? Entonces, para todo entorno reducido del punto, debe existir un elemento que es común al entorno reducido y al conjunto. ¿Se cumple eso para el 0? Para todos los intervalitos que yo forme alrededor del 0, reducido, el 0 está, no lo dé bolilla. 0 es punto de acumulación. Hay un elemento que es común al entornito y al conjunto para todos los entornos reducidos. ¿Sí o no? no, profe, creo, porque ¿Eh? el cero ¿Lo ven o no? sería...
Supongamos que el 0 esté acá. Vamos a hacerlo más grande. Y mi conjunto es menos 3, 5. Yo quiero saber si 0 es punto de acumulación. La definición dice que para todos los entornos reducidos que yo tome alrededor del 0, reducido, el 0 está, no lo de bolilla, lo saco. ¿Existe un elemento que es común al entorno y al conjunto? Sí. Este elemento está en el entorno y está en el conjunto. Este elemento está en el entorno y está en el conjunto. O sea, todos los entornos, todos los intervalitos, por más pequeños que sean, alrededor del 0, tienen un elemento que es común al intervalito y al conjunto. Por eso es que Profe, 0, sí. profe, ¿y cuándo no va a haber un ejemplo que no haya? Vamos por parte, decía Tupac Amaru. Entonces, 0 es punto de acumulación. Yo quiero saber si menos 2 es punto de acumulación. Va a ser punto de acumulación por la misma cuestión. Voy a los extremos. Voy al 5. 5 no pertenece al conjunto. ¿Sí? Formo los entornos reducidos alrededor del 5. ¿Sí? Y me ajusto a la definición. Por más pequeño que sea el intervalito alrededor del 5, por más pequeño que sea el intervalito alrededor del 5, siempre a izquierda voy a tener un elemento que es común al conjunto y al entornito. Por lo tanto, 5 es punto de acumulación. Menos 3 también, o sea, si para todos los entornos reducidos que yo forme alrededor del menos 3, el menos 3 está en el conjunto, pero como es entorno reducido, no le doy bolilla y me ajusto a la definición, porque en ningún lugar de la definición dice que el punto de acumulación debe pertenecer al conjunto. Ojo, en todos los entornos reducidos que yo tome alrededor del 3, siempre va a haber a la derecha del intervalito un elemento que es común al intervalito y al conjunto. Por lo tanto, en cualquier intervalo abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, todos sus puntos son de acumulación. ¿Se entiende? Ah, ok. Entonces, todos los puntos del intervalo son puntos de acumulación. Inclusive los extremos. Ok, Este, gracias. no, fíjate acá que el 5 no está, pero es punto de acumulación. En ningún lugar de la definición dice que el punto de acumulación debe pertenecer al conjunto. Ojo, porque más de uno dice, ah, no, 5 no pertenece. ¿Y qué tiene que ver si la definición no me dice nada? No le agreguen ni le saquen nada. Analicen. En cambio, si yo hago este análisis, voy a n. 1, 2, 3, 4, n. Naturales. Pregunto, 3 es punto de acumulación de n. Sí. ¿Se ajusta a la definición? Vuelvo a la definición. Por eso interpretar la definición. Dice que todos los entornos reducidos que yo tome alrededor del punto para que sea de acumulación debe tener un elemento común del entorno y del conjunto. Si yo tomo este entorno reducido alrededor del 3, 3 pertenece al conjunto de números naturales, como es entorno reducido, no lo de bolilla. ¿Existe un elemento que es común al intervalito y a n? No, Denme un número natural que esté acá adentro. no. No, no existe, profe. Entonces 3, ningún número natural es punto de acumulación de n, porque, ojo con la definición, para todo entorno reducido del punto, para todo, no ni para uno ni para todos los intervalitos que yo formo alrededor del punto, se debe cumplir de que existe un x que pertenece al entorno reducido y al conjunto, para que hace a punto de acumulación. Yo acá tengo un entorno alrededor del 3 donde no hay elementos comunes. Sin embargo, si yo agrando o le doy más tamaño, mayor que 0, perdón, mayor que 1, al radio del entorno,
voy a estar, pongamos en 3, analizo en 3, y si yo digo los radios del entorno, de todos los entornos, los radios de todos los entornos que yo forme alrededor del punto deben ser mayores que 1. Entonces estoy con intervalos de este tipo. Pero es una condición que yo le doy para que tenga punto de acumulación, de que los radios de los entornos reducidos sean mayores que 1. Entonces ahí sí tengo el 4, tengo el 2, que son comunes al entorno y al conjunto. Y así voy armando todos los entornos reducidos alrededor del 3, con radios mayores que 1, para que tenga punto de acumulación. Si no, no tiene punto de acumulación. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Por último, vamos a cerrar ya la parte de funciones. De todas maneras, lean funciones. Bueno, acá hay ejemplo de punto de acumulación. ¿Ve? Acá decían, el conjunto de naturales no tiene punto de acumulación, salvo que yo agrande el radio. ¿Ve? Cualquier intervalo abierto, cerrado, todos sus puntos son de acumulación, todo lo que vimos recién. Analizando con un ejemplito muy sencillo. Bien. El conjunto de números reales tiene a todos los números reales como punto de acumulación. Todos los números reales son puntos de acumulación de R. Entonces, cuando hablemos ya en límite el martes de punto de acumulación, cuando hablemos de entorno reducido, tenemos que estar bien seguros de qué estamos hablando. Por eso repito, en el video hay ejemplos, mírenlos, estén seguros cuando un punto de acumulación, estén seguros cuando tengo un entorno reducido, estén seguros de esa propiedad en valor absoluto menor que un número positivo. ¿Tá? Esas cosas van a aparecer y no tengo que tener duda para entender el concepto que estamos trabajando. Entonces, yo les pido que después de esta clase de repaso vuelvan a analizar las diapositivas, miren los videos y empiecen a mirar ya, si pueden, eso. Yo voy a habilitar la unidad 1 para que ustedes puedan ver el video y el material escrito. Eso lo vamos a habilitar ya hoy o mañana más tarde. Así que bueno, eso es todo. 13:30 tienen práctico. Nosotros nos encontramos el martes, ya arrancando con límite. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Hasta luego. Nos vemos el martes entonces. Hasta luego, profe. Cualquier comunicación se la vamos a hacer por el foro del aula para que ya puedan leer la No. unidad. Chao, nos vemos. Hasta luego.